La inmediatez de un resultado, que en este caso es instalar un comando, que no está impactando sobre lo que importa. Yo creo que sus técnicos o las personas que se encargaron de este plan han tenido que actualizar de alguna manera ese diagnóstico. ¿De qué manera podemos estar hablando de prevención, por un lado, si es que por otro lado estamos sacando normas que lo que están haciendo es reforzar un mensaje y un discurso que desde mi punto de vista es facilista? Buenas noches con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de nuestro programa La Máquina del Crimen. Como habíamos dicho anteriormente, por el contexto electoral, estamos realizando un análisis técnico de los planes de gobierno, focalizando en aquellos cuyos candidatos o candidatas figuran en los primeros lugares de las encuestas. En el primer capítulo habíamos desarrollado un análisis de el plan de gobierno de Renovación Popular. En esta ocasión vamos a realizar un análisis del plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori, es decir, de Fuerza Popular, el cual se denomina Perú con Orden, Plan de Gobierno 2026-2031. Para eso conducimos el programa con Rafael y con Ángel y vamos a iniciar específicamente, como saben ya, con dos tópicos que nos son de particular interés: seguridad ciudadana y corrupción. En este plan se hace referencia a pilares estratégicos y justamente el pilar estratégico número 1 hace referencia a orden. Ese es su circuito, ese es su eslogan. Y el primer punto es orden ciudadano. No se habla de seguridad ciudadana propiamente, se hace referencia a orden ciudadano. Y hay una serie de propuestas que se realizan luego de un diagnóstico y que se diversifican en prevención, control y me parece que procesamiento. Podemos iniciar, queridos amigos, por el plano de prevención. Se hace referencia a prevención social y a la instalación de una serie de programas nacionales para poder interceptar una serie de carreras delictivas comúnmente protagonizadas por agrupaciones juveniles. Ángel, quizá, ¿qué podríamos ver sobre este tema? ¿Realmente hay planteamientos claros? ¿Son útiles? ¿Es pertinente que pueda iniciarse con este tipo de tópicos en un plan de gobierno? Sí, Marcos, en realidad me gustaría conectar también lo que viene a ser estos planteamientos de prevención social dirigidos a jóvenes principalmente con el diagnóstico que antecede inmediatamente a esa sección. En el diagnóstico, cuando habla de orden, entiende que de pronto cierto tipo de criminalidad es la que van a privilegiar. La criminalidad que se expresa en un espacio-tiempo común entre el agresor y el agredido, la posible víctima. Y esto pues delimita el concepto de inseguridad ciudadana y la criminalidad que le importa a los partidarios de Fuerza Popular hacia, digamos, la criminalidad en la urbe, por ejemplo, traducido en delitos patrimoniales, delitos contra la integridad física, la vida. Esto es curioso porque entienden no por seguridad ciudadana el desarrollo de la personalidad, sino están entendiendo como que hay que colocar ciertas formas de contener la violencia, cámaras de biovigilancia, por ejemplo, para que las actividades, las interacciones sociales no se desordenen. Bien, claramente este concepto de orden es difícil de poder vincularlo con, por ejemplo, desarrollo de programas medibles para prevenir trayectorias criminales en adolescentes o jóvenes. Por eso es que conecto con la idea de orden, porque es difícil de hacer calzar una metodología, una concepción de orden, bien, de orden público, como lo entienden en el diagnóstico, con metodologías que, por ejemplo, vienen desde la psicología para atender el desarrollo en el curso de la vida. Bien, eso es como un primer alcance, Marcos. Bueno, fíjense, saben que estamos realizando un análisis objetivo, neutral, y creo que es saludable al fin y al cabo que se partan de propuestas de prevención social que comúnmente no son atendidas, no tienen foco público, hay muy poca discusión al respecto porque son a largo plazo, porque eventualmente no son rentables políticamente, pero creo que en ese sentido vale la pena hacer notar que existe esta promoción de programas de prevención. Pero quizá también, Rafael,
el hecho de que haya un foco particular en patrullaje, vigilancia, se conecta esto también con el asunto de los programas de prevención social. No es que por un lado se está con un discurso también de seguimiento, vigilancia, monitoreo, pero a la vez prevención social, ¿cómo quizá tratar de compatibilizar eso, no? Sí, mira, yo creo allí que el enfoque plural que hay que tener para enfrentar la criminalidad, específicamente la juvenil, que entiendo que esa es la que intenta tratar e incidir en el plan que estamos analizando, definitivamente el aspecto preventivo social es un factor que no se puede perder de vista, ¿no? Pero llama la atención, eso sí, que muchas veces estos discursos que, digamos, en teoría uno podría estar de acuerdo efectivamente en trabajar las causas estructurales, sociales del delito, sobre todo si hablamos de delincuencia juvenil, luego cómo esto se condice con acciones que en los últimos meses y años se han venido dando desde el Congreso de la República y en la cual vemos una tendencia marcadamente punitivista, populista. Y un ejemplo, un botón, digamos, se creó una nueva norma que bajaba la edad de punibilidad de los adolescentes para efectos de considerarlos como adultos y que puedan ser llevados a establecimientos penitenciarios, a cárceles comunes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos estar hablando de prevención, por un lado, si es que por otro lado estamos sacando normas que lo que están haciendo es precisamente reforzar un mensaje y un discurso que desde mi punto de vista es facilista, ¿no? Digamos, la manera más fácil de tratar la criminalidad juvenil es cogerlos a todos y enviar a los que aparecen más vulnerables frente a la criminalidad, enviarlos a las cárceles, ¿no? Y tratarlos como adultos. Pero entonces, yo creo que allí la tarea pendiente, y me parece que el plan tendría que ser explícito en ello, es de qué manera es que yo voy a fortalecer el sistema penal juvenil, de qué manera es que yo voy a fortalecer los trabajos de reinserción que tienen los centros juveniles en el Perú. Hay una gran brecha, no solo hay una brecha de infraestructura grandísima, sino hay una brecha de recursos humanos, ¿no? Logísticos, que imposibilitan que los adolescentes infractores realmente reincidan. Lo que queremos es que no se conviertan en futuros internos de nuestras cárceles, en que generen más inseguridad, ¿no? Eso es lo que queremos todos. Pero ¿de qué manera entonces planteamos esos mecanismos concretos para tener una política de prevención social del delito en adolescentes, ¿no? Ahora, de cara a que se tome como insumos válidos lo que estamos proponiendo y para nuestro público, también hay algunos antecedentes, incluso del Fujimorato entre el 90 y el 2000, de cómo se trató el pandillaje juvenil, ¿no? Es decir, es allí donde se generaron estas leyes del pandillaje pernicioso, Sí. de estas eventuales propuestas de tratar como adultos a los adolescentes, que yo sé que tiene muy poco atractivo público porque hay una mirada de cultura punitiva, de mayor severidad, pero lo cierto es que si solamente focalizamos en eso, con tal de congraciarnos con la indignación o con las emociones ciudadanas, detrás hay una suerte de renuncia a realmente hacerte cargo de programas, proyectos, estrategias, que suponen pues un trabajo mucho más complejo para realmente hacerte cargo, ¿no?, de esta violencia juvenil que es mucho más multidimensional, mucho más compleja. Y una crítica, y ahí abriendo ya un poco la mesa, Rafael, Ángel, fíjense, yo sí tengo una crítica particular, y es que los datos que vemos en este plan son extraídos hasta el 2023, incluso del 2022. Sí. Han pasado 2 años. Ya hay tasas de homicidios, ya hay victimización, ya hay denunciabilidad, ya hay una serie de implementaciones, incluso de SIDPOL en comisarías, implementación del expediente electrónico producto del contexto de a los que nos derivó el COVID, etc. Pero que aquí, al tomar en cuenta diagnósticos hacia el 2023, en realidad se está quedando corto. Yo creo que sus técnicos o las personas que se encargaron de este plan han tenido que actualizar de alguna manera ese diagnóstico. Claro. Y por otro lado, cuando se habla de prevención social, creo que también debieron haber hecho referencia a algunos programas que ya son conocidos. Es decir, no podemos tampoco, y es algo lo que se le criticaba al plan de López Aliaga, ¿cierto? No podemos hablar en abstracciones tampoco, en eslogan demasiado genérico, ¿cierto? Tenemos el PRONAPRES. ¿Qué se puede decir del SUNIR? ¿Acaso se va nuevamente a revincular o se está de acuerdo con el SUNIR vinculando al INPE, con el PRONASEG, con este PRONAPRES, este plan famoso del Minjus, Ángel, de cambiando rumbos? ¿No hay acaso casas de la juventud a nivel de gobiernos locales que puedan de alguna manera también hacer su trabajo, su labor ante esta suerte de prevención social? O sea, creo que por ese lado también se queda corto, ¿no? O sea, ¿qué opinarían ustedes sobre ese tema?
Sí, particularmente sobre Cambiando Rumbos, por ejemplo, que he tenido un acercamiento bastante estrecho. No se hace mención para nada de la existencia del mismo y además que tampoco menciona las metodologías que Cambiando Rumbos ya más o menos ha validado. Por ejemplo, el usar metodologías para medir riesgos en estos adolescentes a los que se ha hecho referencia en el eje preventivo, bien, no se menciona ello y pues se queda en un nivel todavía superficial. Sin embargo, es cierto que a diferencia del plan de renovación popular, Fuerza Popular está avanzando más en el detalle del eje de la prevención social enfocada en adolescentes. Eso es, digamos, interesante, bien, eso también es interesante, hay que reconocerlo, pero habrá que apuntar al detalle metodológico y a ver si es que también conocen de que en la actualidad en los ministerios se están trabajando, digamos, por esa línea, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, aunque débilmente, Cambiando Rumbos, y que el Ministerio Público tenía varias líneas de desarrollo, de atención, de prevención de la violencia, que por cierto fueron recortados en los últimos 5 años. Eso también creo que hay que destacar. Ahora, yo creo que es importante también, Rafael, porque, a ver, como decía Ángel en el capítulo 1, aquí tratamos de hacer una suerte de bisagra, porque muchas veces hay un lenguaje técnico, eventualmente ciertas metodologías que no son tan comprensibles, ¿no? Pero creo que la responsabilidad del político en un plan que se le ofrece no a técnicos, no a comisiones académicas, sino a público, a ciudadanos, ¿cierto? De pie, tiene que ser muy claro, ¿cierto? Tienes que decirte exactamente qué voy a hacer. Y con esto me voy incluso al lado de la prevención situacional que intenta insertarse aquí. La recuperación de espacios públicos, por ejemplo. La vigilancia 24/7. Debería señalarse en un plan de gobierno el hecho de decirnos, oye, ¿cómo lo vas a hacer? Yo puedo señalar, y voy a recuperar espacios públicos. ¿Qué son espacios públicos? ¿Qué espacios públicos? ¿Quiénes van a intervenir? ¿Cuál va a ser tu método para intervenir? ¿Vamos a colocar casetas por cuadrantes? ¿Se va a involucrar acaso vigilancia de observatorios de municipalidades? ¿Es que acaso va a haber zonas críticas en base a un mapa del delito en las cuales con determinado horario el patrullaje policial va a ir de un lado y el patrullaje edil va a ir por otro? O sea, creo que esos aspectos son importantes porque el vecino, la vecina, tiene que entender realmente qué cosa me estás hablando con recuperación de espacios públicos. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre ese tema? O sea, ¿aquí hay claridad realmente con estas propuestas también que acompañan a la prevención social? Vigilancia, patrullero, motorizados, recuperación de espacios. Sí, sí, mira, allí yo creo que es un discurso recurrente, ¿no? Y creo que no solo lo hemos visto en este plan, sino también en otros que hemos podido revisar, el hecho de hacer referencia a cuestiones que ciertamente pueden resultar importantes, que se pongan énfasis, como el aumentar el número de efectivos que realizan patrullaje, por ejemplo, o cuestiones más logísticas como, por ejemplo, que existan más vehículos que permitan hacer el patrullaje, etc. Es necesario, por supuesto que es necesario esos recursos materiales, ¿no? Pero yo creo que no podemos olvidar al componente humano también, ¿no? Es decir, en la medida en que no se apueste, y creo que eso al menos yo no lo he revisado de manera tan específica en el plan que estamos analizando, no he visto que se releve, por lo menos de manera clara, es cómo es que vamos a fortalecer el componente humano de las personas que van a supuestamente realizar esa prevención situacional, ¿no? Esos patrullajes a ciertas horas del día. Es decir, tenemos allí un problema también respecto de los necesarios cambios y reformas que hay que hacer dentro del propio aparato policial y del propio aparato del sistema de justicia también, ¿no? ¿Para qué? Para que en esa medida aquellas personas que vayan a realizar este tipo de labores, pues, por ejemplo, no se vean expuestas a incurrir en actos de corrupción, a no pactar, por ejemplo, con ciertos actores criminales, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estamos ahí apostando por ese aspecto? No se puede perder de vista, por eso decía yo, no solo la prevención situacional, sino también la prevención social, la prevención que vaya
a las estructuras mismas que generan el delito, ¿no? Y creo que han habido en los últimos años varios de los programas que se han dado en el Ministerio de Justicia que también han apuntado a ese tipo de prevención, ¿no? El programa Barrio Seguro, por ejemplo, en su momento, ¿no? Ahora, creo que también es como una mala costumbre, y yo creo que ahí abrimos la mesa también mucho más, porque, a ver, a mí particularmente sí me parece una mala práctica de comunicación política esta suerte de generalidades, porque en realidad no permiten comprender exactamente qué es lo que se va a hacer, ¿no? O sea, realmente a dónde estamos yendo. E insisto, o sea, en realidad la comunicación tiene que ser al vecino y a la vecina, y no se sabe exactamente a dónde se va a ir, porque, a ver, si planteamos de tecnología, inteligencia artificial, interoperabilidad, fortalecimiento de los registros estadísticos en una única base de datos que se pueda unificar entre victimización y enunciabilidad. Oye, eso se da por supuesto. Es como el plan de López Aliaga. Vamos a invertir 1.000 millones de dólares retirados, no sé de qué fondo exactamente, pero vamos a dotarlo al Ministerio del Interior o algún pliego particular para hacerle frente a lo que llaman seguridad ciudadana. El presupuesto se va por descontado, que tú tienes, se supone, la capacidad gubernamental de poder generarlo. Se supone que tienes la capacidad de gestión, de tener pues una estructura, una arquitectura orgánica, institucional, como para poder sacar adelante un sector. Pero oye, ¿tengo que estar haciendo referencia a eso como tal en un plan? ¿O es que tengo que ser estrategias mucho más claras? Hay parques, hay cuadrantes, hay una serie de cosas de las cuales se tendría que hablar. No sé qué opinan, o sea, yéndose a eso, ¿no? Sí, Marco, ahí justamente quiero profundizar sobre un punto. El plan menciona que hay que crear un comando de vigilancia, ¿bien? Este comando es como una central que va a monitorear las cámaras, ¿bien? Y el control directo sobre el espacio público. Pero cuando uno va al cuadro de principales metas e indicadores que está en la página 19 del plan de gobierno, señala como meta implementar un Centro Nacional de Comando y Biovigilancia en las 24 regiones del país. Indicador, número de regiones con C5, operativo e interconectado al sistema nacional. ¿Qué observaciones tengo aquí? Dos. Primero, que no se menciona por qué uno por región. La problemática, digamos, dentro de cada región es muy distinta. Lima, por ejemplo, a diferencia de Madre de Dios o a diferencia de Puno o el norte, tiene mucho más población y mucho más complejidad en temas de criminalidad. Significa que no hay que centrarnos en si es que hay un comando unificador, sino cómo ese se va desagregando hacia abajo y puede, digamos, centralizar territorializadamente. Ahora, un alcance adicional, la forma como mide, o sea, el indicador y la meta, me parece que están desorientadas. ¿Por qué? Porque lo que debería medirse, en todo caso, es cuánto de las, digamos, comunicaciones que hay entre este comando y el Ministerio Público ha finalmente devenido en un procesamiento que ha terminado con una condena. Entonces ya no te quedas en simplemente voy a instalar un comando, sino que vas. El comando, ¿cómo comunica al Ministerio Público? Porque se entiende que está detectando una actividad sospechosa, sospechosamente delictiva, y cuántas de esas llegan finalmente a una condena. Si no defines la forma de medición adecuadamente, terminas traficando supuestamente con la inmediatez de un resultado, que en este caso es instalar un comando, que no está impactando sobre lo que importa, que es o disminuir victimización o capturar a los delincuentes. Sí, no, en efecto. Yo creo que eso que dice Ángel es muy importante porque hay este vaivén político en términos de gestión, de la centralización también. En este momento nos es muy útil o prioritario la centralización, o es más bien poner el esfuerzo en lo descentralizado, porque hay lugares en particular donde existe violencia, tasa de homicidios, una serie de criminalidades urbanas que van teniendo espirales de violencia importantes y en los cuales habría que focalizar, ¿no? De hecho, sin ánimo de retroceder demasiado, vamos a ver que en el caso de la prevención también se hace referencia a programas que van a ser comandados desde la Presidencia de la República. Es decir, yo entiendo que puede existir una idea de protagonismo, ¿no? De colocarse sobre la palestra y liderar algunos programas, pero en realidad para eso tienes una serie de ministerios o de brazos de gestión que tranquilamente podrían hacerse cargo, ¿no? Y bueno, no sé, sobre eso también habrá alguna opinión particular. Sí.
A mí definitivamente creo que tenemos una gran brecha en cuanto a temas de descentralización y no solo en el tema de prevención de la criminalidad, ¿no? En general creo de prestación de servicios públicos. Pero, por ejemplo, algo que también he notado yo de la lectura del plan es que se plantea la construcción de megapenales, ¿no? Entiendo que se quieren construir megapenales al interior del país, ¿no? Digamos, ese es un discurso que, digamos, es recurrente, ¿no? Digamos, Ahora, es algo que muchos candidatos, incluso expresidentes, lo han usado, ¿no? Para efectos de mostrar algún tipo de señal de querer hacer algo para reducir las tasas de criminalidad. Ahora, la construcción de megapenales es realmente de manera descentralizada. ¿Es algo que va a tener un resultado tangible a corto o mediano plazo? sí, o sea, no, bueno, me refiero a que estoy de acuerdo con la apreciación, con la discusión. Y saben también, algo que me llama la atención y se conecta con lo que señalas, es que aquí en esta suerte de subeje de combate y control se hace referencia a implementación de un plan de emergencia para combatir la inseguridad ciudadana, solicitando delegación de facultades legislativas. Y ya sabemos, no es por nada, pero el eslogan pasado, esta vez no se puso, recuerdo de este mismo partido político, era mano dura. Claro. Todo se resuelve con mano dura. Sí. Y va a pedir 60 días de facultades legislativas. Sí. O sea, ¿a dónde vamos a estar realmente apuntando, no? Y puede conectarse con las cárceles también por el endurecimiento de la vida en la cárcel, que insisto, yo sé que no tiene mucho atractivo público y a veces se piensa que nos estamos poniendo benevolentes con actores delictivos que generan intranquilidad pública, pero no va por ahí. Lo que pasa es que en la gobernanza hay ciertas estratagemas, hay ciertas maniobras, ciertas triquiñuelas, si lo quieren entender así, para focalizar en determinados modelos punitivistas que hacen que, por el otro lado, no trabajen correctamente políticas públicas y una serie de organizaciones de los distintos niveles de gobierno. Solamente se focalizan en estos facilismos, cayendo, congraciándose con la indignación de la ciudadanía. Claro, Ese claro. será el problema. Y sobre eso también, solo decir, quizás agregar que lo que mencionan allí también, y un poco conectándolo con lo que mencionábamos antes, ¿no? De los jóvenes infractores. Plantean que se cree un megapenal, pero específicamente para adolescentes infractores, o sea, para menores de edad, entre 14 y más de 14 y hasta 18 años, menores de 18, ¿no? Y que sea controlado por las Fuerzas Armadas. Entonces, sí. Yo nuevamente pongo sobre la mesa algo que veníamos diciendo. Me parece que hay un discurso que aparentemente es contradictorio. Por un lado estás hablando de prevención social, de trabajar con los adolescentes infractores para evitar de que reincidan, pero por otro lado estás planteando la creación de cárceles para adolescentes infractores controlados por las Fuerzas Armadas, que claramente tienen una visión castrense, no tienen una visión de reinserción ni de trabajo, ¿no? De evitar la reincidencia juvenil. Entonces, ahí es donde vemos, creo, algunas de las contradicciones que se van plasmando en algunas de las propuestas, ¿no? Y que quisiéramos nosotros observar quizás un mayor desarrollo y coherencia, ¿no? Marco, ahí yo quisiera plantear algunos alcances sobre lo que dice el plan de gobierno en su página 12 y siguientes, sobre las deficiencias en la infraestructura y equipamiento policial. Es un capítulo del plan de gobierno de Fuerza Popular, pero sin embargo, luego, cuando pasa a la sección de propuestas, nuestras propuestas, página 15 y siguientes, no aterriza en el sentido de señalar por qué se dan esas problemáticas y cómo solucionarlas. Me estoy refiriendo concretamente a que los problemas de equipamiento y la infraestructura muchas veces se ha debido a que existe corrupción en las contrataciones, bien, donde estos equipos van a beneficiar supuestamente a la PNP. Y de esto hay diversas investigaciones, Ojo Público ha publicado diversas investigaciones, por ejemplo, bien, sobre ello. La Inspectoría tiene un número importante de investigados de la PNP, que además ahora hay todo un problema que se podría generar si es que el proyecto de ley que está planteando varias bancadas en el Congreso, dentro de ellas Fuerza Popular, que todas las actividades desarrolladas por efectivos de la policía que puedan, digamos, tener como consecuencia un delito, sean administradas, vistas por el fuero policial militar. Esto se encuentra a nivel de proyecto de ley y Fuerza Popular está a favor de esto. Pero si encontramos ya problemas a nivel de inspectoría,
si encontramos problemas a nivel de obras públicas, recordemos el informe INCO, el índice que la Contraloría publica sobre inconductas funcionales y conductas corruptas, ubica a la PNP primero en el ranking de instituciones más corruptas, y cuando hacemos el zoom de por qué, indica que es porque hay, entre otras cosas, problemas en las contrataciones. Entonces, el problema de infraestructura, el problema de equipamiento, se debe en buena medida a que la PNP tiene problemas estructurales de corrupción, pero sobre ello no se menciona con precisión ni se hacen propuestas para darle solución a este problema estructural de la PNP, que, ojo, no se queda en el eje de la importancia que tiene la PNP para el sistema de justicia penal. Va a abarcar prácticamente todo el tratamiento de cómo hacer o qué hacer con la criminalidad en el primer nivel de alcance al delito. Y ahí, claro, es un gran vacío y es bueno ya apreciar las omisiones y los vacíos de este plan. Y es que, una vez más, se hace referencia, reformar integralmente el sistema de justicia, ¿no? Y se coloca al Poder Judicial, al Ministerio Público. Dos niveles acá. Para empezar, lo que dice Ángel. ¿Y la policía? Que son o comprenden el primer escuadrón que tiene que responder ante la ciudadanía, que tiene los recintos ante los cuales la ciudadanía tiene que ir a quejarse, a colocar denuncia, a buscar protección, a señalar que me siento intranquilo. Y la reformulación de la policía, ¿dónde está? Yo creo que eso también es una tara tremenda, ¿no? Que en realidad no encontramos propiamente en este plan. Y ahora, el segundo nivel, ¿qué pensarán ustedes del tema de la legitimidad de Fuerza Popular para buscar la reestructuración del sistema de justicia penal? Es decir, a ver, la ciudadanía se da cuenta que hay una serie de fricciones, hay una serie de colisiones que van a parar en las cúpulas o en la discusión de las tomas de determinados poderes, ¿cierto? Ciertas alianzas y ciertas complicidades que se van discutiendo a nivel mediático, a nivel político, a nivel social. Y vaya que el hecho de reformular integralmente el sistema de justicia, claro, por un tema de rostro de legitimidad se señala, con participación de representantes de todas las instituciones, pero eso puede relajar incluso la división de poderes. Es decir, entiendan, hay un poder político que se gana a nivel de votaciones y se va a anidar en un poder ejecutivo. Pero un poder judicial es otro tema. No, estamos hablando de poderes diferentes. Un ministerio público que se encargan muchas veces de perseguir con determinado procesamiento a altos funcionarios. Entonces, ¿cómo tomar una propuesta de reformular integralmente el sistema de justicia sin incluir a la policía incluso? Dos niveles a mí me parecen cuestionables. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, no, completamente de acuerdo de que es necesaria una reforma, creo, integral de todas las instituciones que intervienen en el sistema de justicia, ¿no? Y eso, por supuesto, que incluye a la Policía Nacional del Perú en temas de seguridad ciudadana, por supuesto, que cumple un rol protagónico la Policía Nacional del Perú. ¿De qué manera se tiene que hacer? Con participación de la policía, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La policía, como propia institución, tiene que participar en esta comisión o en este debate que se tiene que dar. Pero tiene que ser un debate ciudadano, ¿no? Amplio, ¿no? Que involucre tanto actores del sector público, diversas instituciones, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Contraloría, entre otros, digamos, Poder Ejecutivo, por supuesto, Congreso seguramente también, pero también la sociedad civil, las universidades, ¿no? La academia, por supuesto, la sociedad misma organizada, la sociedad organizada de víctimas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no tenemos esa perspectiva también de la víctima, que es, digamos, el actor que más sufre este tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces creo que eso no lo hemos visto de manera clara plasmada en el plan. Y claro, se habla de una reforma del sistema de justicia, pero ¿a qué actores se va a convocar, ¿no? Si yo voy a convocar solo a los que quiero escuchar, a expertos de la academia, pero que son expertos que son afines a mis intereses, pues no estamos hablando realmente de una verdadera comisión de reforma. Y tenemos experiencia en los últimos tiempos de que eso es un poco lo que ha sucedido. Se habla de reformar el Ministerio Público, por supuesto.
Pero ¿quiénes son los que están integrando la comisión que está viendo la reforma del Ministerio Público y su nueva ley orgánica que tanto se requiere? Y eso, ¿saben? O sea, creo que al final eso también lleva al hartazgo y hasta al repudio a la propia ciudadanía. Es decir, viendo como ciudadano, más allá de docente, más allá de una postura académica, me genera temor que haya tantas fricciones por las disputas de los liderazgos de los poderes. Es decir, si vamos a hablar de reformas, hablemos de reformas que se sepa que técnicamente pueden ser favorables en un sentido neutral. Por poner un ejemplo, que sigan existiendo jueces supernumerarios o que sigan existiendo fiscales provisionales, que luego por su inestabilidad laboral, al momento de poder resolver un caso o perseguir un caso, se sienten tan endebles en su ubicación que al final se dejan doblegar o por presión mediática, o por presión jerárquica, o por comunicados políticos, o potenciales presiones, ¿cierto? Entonces, eso es un aspecto a tomar en cuenta. Pero sí genera temor, y como parece estar dándose en la coyuntura esta disputa, ¿no? por la cúpula, por los liderazgos, porque eso lleva a la larga a doblegar un objetivo institucional, una función constitucional que tienen justamente estas instituciones que se encargan de distintas labores. Y creo que de ese lado sí seguramente genera ciertos reparos el hecho de hablar de una reformulación integral del sistema de justicia, ¿cierto? Y no sé, si alguna referencia más sobre el tema. Sí, mira, Marcos, yo creo que es cierto que la PNP es un agente importante en el sistema de justicia penal porque cumple dos funciones constitucionalmente distinguibles. Una, frente a la seguridad ciudadana, es un actor de seguridad pública, pero además también es un actor que ayuda a la labor de justicia. Tiene como dos funciones súper grandes que hay que distinguir y por ende se vuelve sumamente relevante. Bien. Las ideas, digamos, que he deslizado en su momento, que tienen que ver con problemas de inspectoría, que tienen que ver con problemas de cómo sale ubicado primero en el ranking de INCO, del índice de corrupción y conductas funcionales de la Contraloría, nos llevan a otro agente, que es la Contraloría. Respecto a fortalecer la Contraloría, el documento del plan de gobierno, siempre hay que estar atentos al plan de gobierno, qué es lo que nos dice. Nos habla de que hay que fortalecer la labor de la Contraloría, promover la integridad, la lucha contra la corrupción, pero sin embargo, el 2025 se modificó la ley de contrataciones del Estado, donde mayoritariamente el partido, la bancada de Fuerza Popular, votó a favor de ¿qué? De que los familiares de congresistas, ministros y altos funcionarios puedan seguir contratando con el Estado. Eso no existía, no estaba así, bien, en la, digamos, norma antes de la modificación. Y este es un componente de, digamos, la lucha contra la corrupción, porque tiene que ver con incompatibilidades por conflictos de intereses. Si le estamos bajando la llanta, bien, al componente de conflictos de intereses, entonces la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción no va a poder tener un buen éxito. Complemento con una idea más. También se le ha restado fortaleza a la Contraloría, al Sistema Nacional de Control en general, en lo que viene a ser declaraciones de intereses, declaraciones de rentas, declaraciones de bienes. Esto ha sido desde el 2020 al 2024. Bien, y en estas votaciones, Fuerza Popular se ha manifestado a favor de ¿qué? De recortarle esas atribuciones a la Contraloría. Es cierto, el TC también 2019 y luego 2024 le ha dado la razón. Y es que probablemente lo que se requiera sea una modificación de la Constitución y luego de su ley orgánica, del Sistema Nacional de Control, de la Contraloría. ¿Para qué? Para que pueda tener esas atribuciones de controlar al actor del Congreso, que es precisamente lo que mencionabas, la lucha entre poderes. Y ahí, ¿saben qué, amigos? También una recomendación a nuestro público, porque la idea es justamente también generar reflexión, es que veamos este tipo de escenarios, este tipo de aspectos, ¿no? El ver los antecedentes. Es decir, se puede prometer muchas cosas, pero también hay que ver cuando se tuvo poder legislativo, cuando se tuvo poder en el ejecutivo, bien, cómo es que se actuó, cómo es que se llevó a la práctica este tipo de propuestas. Porque fíjense, una queja que había respecto a
la Policía Nacional, antes del nuevo Código Procesal Penal, era justamente la corrupción al momento de impulsar investigaciones. Tenían demasiado control con sus atestados policiales. Claro. ¿Qué hizo el nuevo Código Procesal Penal? Colocar por encima al Ministerio Público para que tenga un monitoreo jurídico y sea el conductor de la investigación. ¿Qué es lo que hizo? Y hay que ver en todo caso en las votaciones del Congreso, quién impulsó que ahora tome liderazgo nuevamente la policía cuando había una queja institucional justamente de corrupción respecto a esta institución. Por otro lado, en el propio plan se hace referencia a un intento de controlar las cadenas de valor criminales, ¿no? Si se quiere, toda la cadena que se genera en el circuito de determinadas actividades delictivas. ¿Y la extinción de dominio? La extinción de dominio, ¿no hubo acaso una ley que terminó cercenando o amputando los alcances de la ley de extinción de dominio? ¿Quién la promovió? ¿Quién votó a favor? ¿Quién votó en contra? Esos datos son importantísimos. ¿Qué piensan sobre eso? Sí, sí. Yo creo que sobre eso Sí, Rafael dale. tiene mucho ahí que puntualizar. Incluso quisiera hacer como un pase para que Rafael puntualice mejor aún. Las reformas que han habido en todo el tema de medio ambiente y minería ilegal. Yo creo que Rafael tú tienes mucho que decir. Sí. Definitivamente creo que hay que ver, por supuesto, cómo es que se han comportado las bancadas en los últimos años, ¿no? En una serie de leyes, por supuesto, pro crimen, leyes que han terminado favoreciendo a investigados, a sentenciados, a procesados por delitos serios, ¿no? En el país, y que por supuesto ha influido también a que tengamos actualmente esta inseguridad de la que tanto se habla y tanto preocupa a la población. Nótase que, fíjense, allí leyes, por ejemplo, como tú mencionas, la de extinción de dominio, que han terminado impidiendo de que el sistema de justicia pueda capturar estas ganancias ilegales que produce la principal ganancia ilícita que se genera en el país, es producto de la minería ilegal, ¿no? Eso lo dice ya las estadísticas de la UIF hace muchos años. Pero claro, ahora si te exiges una sentencia, una condena para recién poder extinguir, ¿no? Por ejemplo, réditos económicos que provienen de la corrupción, el lavado de activos, ¿por qué es que se ha escogido a la corrupción y al lavado de activos como las puntuales actividades delictivas a las cuales yo tengo que exigir condena, ¿no? Claramente allí hay una intención de generar una suerte de espacio de impunidad, uno podría llamarlo, ¿no? Y claro, la minería ilegal, sin lugar a dudas, es una economía ilegal fortísima, conectada a una serie de fenómenos criminales, conectada al crimen organizado, conectado a la corrupción, conectada a la trata de personas, ¿no? Conectado al lavado de activos, que se tiene que atacar de manera inflexible, ¿no? Fíjate que lo que ha hecho el Congreso también, en los últimos tiempos, este Congreso, es, por ejemplo, haber quitado al delito de financiamiento de la minería ilegal como una figura que pueda ser sancionada como crimen organizado. Correcto. Eso se ha probado. Así es. Entonces, ¿de qué manera puedes estar teniendo una política efectiva, ¿no? o plantear propuestas de mejorar el combate a las economías ilegales si tú has estado a favor de leyes que han quitado de la persecución a la gente que tiene el poder económico y muchas veces el poder político también y el poder social para financiar ese tipo de actividades que son las principales economías ilegales en el país? Entonces, seamos sinceros, yo creo que hay que empezar a tener una visión retrospectiva, ¿no? También de las propuestas que se hacen en el plan y por supuesto sin contar también, por ejemplo, el hecho de, estamos hablando de corrupción, el Congreso es la única institución que nombra su propio órgano de control interno, no lo nombra la Contraloría. O sea, todas las entidades públicas son fiscalizadas por alguien que es nombrado por la Contraloría General de la República, ¿no? Una institución diferente. Que es autónoma, que es independiente, que te va a garantizar de que realmente puedas, pues, fiscalizar, supervisar, eventualmente sancionar a los malos funcionarios. Pero si es el propio titular de tu entidad, es la propia entidad que es el Congreso, el que dice, no, yo voy a elegir quién me va a controlar a mí, quién me va a fiscalizar, ¿de qué tipo de política de prevención? Y esas normas se han aprobado por el Congreso, ¿no?
Entonces creo que hay que empezar también a tener en cuenta eso, ¿no? Hay, sin ánimo de mencionarlo con nombre propio, porque no estamos yendo hacia eso, le decimos, ustedes mismos revisen qué actores políticos favorecieron determinadas leyes que luego pueden resultar contradictorias con lo que mencionan en su plan, no precisamente en este, puede ser en otro también, que también han tenido poder legislativo en este ciclo. Así que hay que tomar muy en cuenta eso. De hecho, lo que trae a colación Rafael es muy importante, porque incluso me hace acordar incluso la misma policía. Si quiero contrainteligencia policial, esa contrainteligencia tiene que estar dentro de la policía también. Hay aspectos también a tomar en cuenta, ¿no? Y fíjense, ya yendo ya a la última parte, porque también nos vamos quedando cortos. Este plan, debo decir que se deja analizar. Si diferenciamos de lo que era Renovación Popular, por lo menos tiene una serie de tópicos que nos permite hablar, nos permite dialogar mucho mejor con ¿no? Y un tópico que particularmente no quisiera que se me vaya es el tema de cárceles que mencionaba también Rafael, ¿no? Porque muchas veces la cárcel vende, amigos, amigas. La cárcel es muy rentable políticamente. Hablar de ella involucra congraciarse de una manera casi caricaturesca, de una manera muy, muy fina, muy directa con la indignación ciudadana. Porque automáticamente se genera la imagen de el hacer sufrir a aquel que ha dañado, aquel que también ha generado sufrimiento en la víctima. Pero insistamos en que si no hay reformulación policial íntegramente, como mencionaba Ángel, si no hay una visión de anticorrupción totalmente agresiva, como mencionaba Rafael, en realidad no va a haber a quién capturar, no va a haber forma de hacernos cargo realmente de las personas que andan generándonos intranquilidad pública, y las cárceles van a estar, digamos, allí como elefantes blancos. Así que, además, y una cosa también adicional, actualmente ya hay al menos 6 proyectos de inversión en el MEF con 6 cárceles a nivel nacional que están en proyecto de construirse y no se hace mención en el plan. Es como si quisiera borrón y cuenta nueva. Yo voy a construir mis megacárceles. Ya hay proyectos de inversión al respecto. Va a abarcar hasta 10.000 o 11.000 nuevas unidades de albergue. ¿Por qué no se impulsa por ese lado? ¿Por qué no colocan justamente aquello que ya existe ¿Y para en cuánto tiempo, no? adelante? ¿Cuánto va a demorar además? Claro, y ahí habría que verlo, ¿no? Algunos discuten pues esta aceleración buqueliana de su SECOT, que fue en 7 meses, aunque los ex jefes del INPE que he escuchado dicen que por lo menos un penal en el Perú tarda por lo menos mínimamente sus 3 o 4 años. Mínimamente sus 3 o 4 años, así que habrá que ver cómo van a llevar adelante esto. A ver, no sé si vamos también a la última parte sobre algunas propuestas, una propuesta para que sepan que nosotros no únicamente problematizamos ni el diagnóstico, sino también tenemos pepas que pueden ser una solución. ¿Qué dicen ustedes? Vamos por ahí. Vale. Dale, Miren, Angelito. ¿Quién comienza? A ver, les digo ya. Ok. Para mí hay mucho vericueto sobre el tema anticorrupción. Yo voy a creer en una verdadera propuesta anticorrupción cuando hagan referencia al levantamiento del secreto bancario, tributario, obligatorio de todos los altos funcionarios, sin excepción en el gobierno. Esa me parece una verdadera propuesta de transparencia y no estar creando portales web, ni estar generando asuntos de integridad, ni charlas de integridad, ni nada por el estilo. Levantamiento del secreto bancario obligatorio para que sea totalmente monitoreable. A ver, vamos con usted, Ángel, y luego Rafael. Bien, yo creo que hay que fortalecer la labor de la Contraloría. Algo que dije en la sesión pasada fue que la participación ciudadana no está metida allí. No en la Contraloría, nos referíamos en ese caso al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el SINASEC. Pero ahora me estoy refiriendo a la Contraloría. ¿Por qué? Porque han habido proyectos de ley de veeduría ciudadana, recuerdo uno planteado por el Frente Amplio el 2020, que sin embargo fueron rechazadas, ¿no? Y hay que ver quiénes votaron para que se rechace. Y en esa línea, nosotros tenemos que, digamos, fortalecer la participación de la ciudadanía como veedurías en el Sistema Nacional de Control. Me he revisado toda la madrugada la web del Sistema Nacional de Control y los espacios para participación ciudadana son escuetos, mínimos, sin poder real. Bien, tenemos que reformar ese extremo de la ley del Sistema Nacional de Control. Segundo punto, y con esto acabo, la suspensión de la prescripción. La modificaron con la ley Soto y luego con la ley auténtica para interpretar esa, donde Fuerza Popular votó mayoritariamente a favor de ese sentido. El PJ se trató de defender a través de su acuerdo plenario, luego había una casación sobre ello, pero lo último que se reflexiona es que la ley no es inconstitucional del todo,
respecto de los delitos menores, ¿no? Donde esa eliminación, digamos, o restricción de la suspensión a 1 año como máximo tiene sentido. Eso tendría que volver a debatirse y, pues, para los delitos más graves, que sí siga, digamos, siendo un plazo mayor. Muy bien. Bueno, pues Puntualmente, vamos con esto cierro. Derogatoria inmediata de todas las leyes pro crimen. No se dice nada en este plan. Básico para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar con mejores herramientas a la minería ilegal, a la gran corrupción, sobre todo, de alto rango, a la gran corrupción. 2, que se desarrolle la ley de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción más graves. Debería ser eso también. Una labor pendiente desde hace años. No se dice nada. Y tercero, creo que también hay que incidir en fortalecer el componente humano, ¿no? Fortalecer el componente humano de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General del Estado y otros órganos autónomos que van a ser el contrapeso, ¿no? Para los otros poderes. Bien, bien. Otra vez dijeron 3, dijo 3, yo quedé 1. Bueno, Muy bien. no hay problema. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver nuestro programa La Máquina del Crimen y será hasta el siguiente análisis técnico de otro plan de gobierno. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense.